El Corpus, una de las facciones más influyentes en el vasto universo de Warframe, es actualmente la fuerza dominante en el sistema Origen, y esta facción ha existido por miles de generaciones, emergiendo desde tiempos inmemorables y consolidándose como un pilar fundamental en la historia del sistema. Han estado manipulando los destinos desde sus inicios, cuando aún no tenían ni un nombre que los identificara. Bienvenidos a uno de los videos más esperados de mi canal. Yo soy Fabián Ward y hoy les presento el origen de los Corpus. El origen de los Corpus se divide en dos etapas clave: la era antes del nacimiento de Parvos Granum y la era posterior a su aparición. Aunque muchos creen que los Corpus surgieron con Parvos, la verdad es que esta facción ha existido desde mucho antes. En los albores del sistema Origen, para ser más precisos, su génesis se remota al periodo que siguió a la rebelión cibernética. En ese entonces, los Orokin, la facción dominante del sistema Origen, tomaron una decisión drástica: prohibir el uso de inteligencias artificiales y tecnología cibernética. Habían aprendido de sus errores pasados y no estaban dispuestos a repetirlos. Como resultado, centraron sus esfuerzos en el avance de la tecnología biológica. Sin embargo, esta prohibición dejó una pregunta inquietante: ¿qué sucedió con toda la maquinaria que los Orokin abandonaron? Algunas facciones anteriores, desoyendo las advertencias de los Orokin, decidieron aprovechar la tecnología cibernética prohibida. Comenzaron a experimentar con ella, integrándola incluso en sus cuerpos. Aunque estas facciones lograron avances significativos, los Orokin los despreciaban, considerándolos inferiores por dos razones fundamentales. En primer lugar, los Orokin habían alcanzado un nivel superior al desarrollar tecnología biológica avanzada, erigiendo majestuosas torres, crearon formas de vida diversas. Estos logros no solo mejoraron su calidad de vida, sino que también extendieron considerablemente su longevidad. En segundo lugar, la obsesión de estas facciones por la tecnología cibernética era un amargo recordatorio de su fracaso. Esta tecnología simbolizaba el error que casi los destruyó y el amargo precio que tuvieron que pagar por su arrogancia. Para los Orokin, este amor por lo cibernético no solo era un retroceso, sino también una amenaza que evocaba los fantasmas del pasado. Como represalia, los Orokin enviaban a sus soldados Dax para destruir esta tecnología prohibida y hacer cumplir las leyes del imperio entre estas facciones menores. Sin embargo, los castigos no se limitaban a solamente ataques militares. Estas facciones también se enfrentaban a maniobras políticas meticulosamente diseñadas que los sumían en deudas insostenibles. Incapaces de liberarse de las garras del Imperio Orokin, se veían obligados a enviar numerosos ciudadanos a los campos de trabajo Orokin, allí trabajando arduamente para saldar las deudas acumuladas con el imperio de los emperadores dorados. En estos campos, no solo eran símbolos de opresión, sino que también un recordatorio constante del poder abrumador de los Orokin que ejercían sobre aquellos que se atrevían a desafiar sus edictos. Todo continuó de esta manera hasta el nacimiento de Parvos Granum. Nacido en la ciudad de Corposion, Parvos tuvo que trabajar en los campos de esclavos Orokin desde una edad temprana. Fue en este lugar inhóspito donde Parvos comenzó a desarrollar su odio hacia el Imperio Orokin, envidiando la riqueza y el poder de aquellos que ostentaban. Esa envidia se convirtió en el germen de lo que más tarde sería la filosofía del Corpus. Un día, en un acto desesperado, Parvos intentó robar joyas de los Orokin, pero fue sorprendido por los Dax, quienes sin piedad le cortaron la mano como castigo. Este evento marcó profundamente a Parvos. No solo le enseñó el precio de la rebeldía, sino que también sembró en él un rencor inextinguible. Los Orokin, sin saberlo, habían creado a su primer gran enemigo, un enemigo que jamás olvidaría el sufrimiento y la humillación que les infligieron. Parvos juró que algún día haría pagar a los Orokin por todo lo que le habían hecho
y en ese momento comenzó a gestarse lo que cambiaría para siempre el destino del sistema Origen. Con el tiempo, Parvus Granum comenzó a ganar poder e influencia, ascendiendo en el complejo mundo de la política y la guerra en el sistema Origen. Poco a poco fue consolidando su posición al unir a todas las facciones que habían adoptado la tecnología cibernética. Esta unificación marcó un hito importante en la historia, y Parvus decidió bautizar a esta coalición como el Corpus, en honor a la ciudad de Corposion, su lugar de nacimiento. Con este nuevo poder, los Orokin comenzaron a prestarle más atención a Parvus, observándolo con mayor detenimiento. Sin embargo, esta vigilancia resultó ser un error fatal. Mientras los Orokin lo espiaban, Parvus también los vigilaba, tejiendo en secreto su camino hacia el poder absoluto. Finalmente, descubrió la manera de ascender hasta la mesa de los Orokin, donde planeaba tomar un lugar y desafiar directamente a aquellos que lo habían subestimado. La ambición de Parvus se había convertido en una amenaza real, y el Imperio Orokin estaba a punto de enfrentar a un adversario que había surgido de las mismas sombras que ellos habían creado. Durante esa era, una facción de los Orokin, conocida como los Zentradi, estaba trabajando en un proyecto revolucionario que giraría en torno a una partícula misteriosa conocida como la partícula espectro. Esta partícula poseía una peculiaridad fascinante. No solo podía adoptar la forma de diversos objetos, sino que también tenía la capacidad de aprender, memorizar, analizar y gestionar las habilidades de los mismos. En esencia, podía replicar casi a la perfección cualquier objeto o entidad que imitara, similar a un niño que imita a un adulto. Sin embargo, su potencial iba mucho más allá de la simple imitación. La capacidad de la partícula espectro para aprender y replicar habilidades la hacía increíblemente versátil. Podría ser utilizada para crear desde simples objetos hasta soldados avanzados, capaces de seguir órdenes con precisión. Esta partícula se convirtió en un recurso invaluable, con amplias capacidades que abarcaban desde la manufactura hasta la creación de fuerzas militares autómatas. Los Zentradi estaban a punto de desbloquear un poder sin precedentes, uno que podría cambiar el curso del sistema Origen y que jugar un papel crucial en las futuras guerras. Sin embargo, el oído atento de Parvus y sus espías pronto captó rumores sobre este proyecto secreto. Antes de que los Zentradi pudieran culminar, Parvus actuó con rapidez. Robó el proyecto, lo completó y en lugar de utilizarlo para desatar una guerra contra los Orokin, decidió entregárselos. Como parte de una jugada maestra de manipulación, Parvus sabía que los Orokin eran muy poderosos y que enfrentarse a ellos en un combate directo sería un suicidio. Ni su poder ni sus recursos eran suficientes para derrotarlos en una batalla convencional. Pero si jugaba sus cartas con astucia, como una serpiente que se desliza entre las sombras, podría encontrar una manera de ascender en su sociedad. Y así lo hizo. Al entregar la partícula espectro, Parvus no solo se ganó la confianza de los Orokin, sino que también logró ascender hasta la mesa de poder de esta antigua civilización. Había conseguido lo que muchos consideraban imposible: entrar en las altas esferas del Imperio Orokin. Parvus creía que había ganado su juego, que había superado a los Orokin en su propio terreno, pero lo que él no sabía era que en realidad la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el juego de los Orokin era mucho más peligroso y complejo de lo que él había imaginado. Durante el estallido de la Guerra Antigua, también conocida como la Era de los Orokin contra los Sentients, los Corpus fueron de los más afectados. Debido a su extensa dependencia de la tecnología cibernética, se encontraron en una posición extremadamente vulnerable frente a los Sentients, que poseían la habilidad de subvertir la tecnología.
Esta capacidad le permitía a los Sentients controlar cualquier dispositivo cibernético y convertirlo en un arma contra sus propios creadores. Ante esta amenaza, Parvos y su gente no tuvieron más opción que huir al vacío junto con los Orokin. Sin embargo, el vacío no ofrecía la salvación que esperaban. Aunque los Orokin también sufrían ya que sus torres majestuosas se volvieron en su contra, los Corpus enfrentaron un destino similar. Las tormentas del vacío se infiltraban en sus naves, corrompiendo la tecnología y volviendo loca a la tripulación. La desesperación y el caos se apoderaron de ellos, y lo que parecía un refugio se transformó en una prisión que erosionaba tanto la mente como el espíritu. El vacío, implacable e inescrutable, no hacía distinciones entre Orokin y Corpus, reduciendo a ambos a meras sombras de su antiguo poder. Con el avance de la Guerra Antigua, los Orokin y los Corpus finalmente emergieron del vacío, retornando a la realidad. Sus naves y torres reaparecieron en las zonas centrales del Imperio, donde la resistencia estaba mejor preparada y organizada, especialmente en lugares clave como la Tierra, Lua, Venus y Marte. Fue durante este periodo cuando el ejecutor Balas dio inicio al proyecto Warframe, creando estas poderosas máquinas de guerra que serían pilotadas por los Tenno. Como parte de un movimiento político estratégico, los Orokin asignaron a la Warframe Protea como guardiana personal de Parvos, encargada de proteger su integridad en todo momento gracias a su habilidad única para manipular el tiempo. Sin embargo, la desconfianza de los Orokin hacia Parvos, un líder de los Corpus, no había desaparecido. Durante uno de los muchos viajes de Parvos a través del sistema Origen, los Orokin crearon un complot para deshacerse de él de una vez por todas, saboteando su nave principal, planeando un ataque de manera que pareciese un accidente. Los Orokin, a través de un sabotaje a la nave de Parvos, cuando ésta realizó su salto al vacío, algo salió terriblemente mal. El motor se sobrecargó y explotó, poniendo en peligro la vida de todos a bordo. En un intento desesperado por salvar a su protegido, Protea llevó sus habilidades al límite y más allá, utilizando su dominio sobre el tiempo y las energías del vacío. Creó una pequeña burbuja dimensional, un lugar donde Parvos y su gente sobrevivieron, conocida como el Vacío Granum. Dentro de este pequeño reino, Parvos y su tripulación quedaron atrapados en un limbo, incapaces de morir mientras Protea mantuviera su energía. Parvos, consciente de que la pérdida de energía de Protea significaría su fin, recurrió a la partícula espectro para alimentarla. Durante mucho tiempo, utilizó esta partícula para mantener a Protea activa, hasta que ella misma se transformó en un ser espectral, una sombra de lo que alguna vez fue. Así, en el Vacío Granum, Parvos y su gente quedaron condenados a una eternidad suspendida, atrapados en un ciclo interminable de supervivencia que desafía las leyes del tiempo y del espacio. Con Parvos fuera de la ecuación, los Orokin redoblaron su enfoque en la guerra entre los Warframes y los Sentients. Parecía que estaban esperando este momento con ansias, y tras la conclusión de la guerra, el castigo para los Corpus no tardó en llegar. Los Orokin enviaron soldados Dax para aplastar a los Corpus, y para asegurarse de que el castigo fuera completo, desplegaron a los poderosos Warframes en su contra. Los Orokin justificaron esta brutal represalia con la excusa de que la guerra había empeorado debido a la obsesión de los Corpus con la tecnología cibernética. La opresión aumentó drásticamente. Si antes los Corpus no usaban cadenas, ahora las llevaban como esclavos de los Orokin. Sin Parvos para liderarlos, los Corpus se encontraron desmoralizados y en gran medida desesperanzados. La opresión parecía total y definitiva. Sin embargo, la esperanza no estaba completamente extinguida. Durante la era de la caída del Imperio Orokin,
Cuando los Warframes se volvieron en contra de los emperadores dorados y comenzaron a tomar sus vidas, la situación dio un giro inesperado. Los Warframes alguna vez fueron instrumentos de opresión. Ahora se rebelaban en contra de sus creadores. Durante este tumultuoso periodo, se cuentan algunas historias sobre estos Warframes. Movidos por una mezcla de justicia y compasión, se dirigieron hacia los campos de esclavos y liberaron a numerosos corpus. Este acto de liberación trajo consigo un rayo de esperanza para los corpus, marcando el comienzo de una nueva era en la que, aunque enfrentaban desafíos, su situación había cambiado drásticamente. La caída del Imperio Orokin no solo alteró el equilibrio de poder en el sistema origen, sino que también ofreció una oportunidad para la rendición y la redención, la reestructuración de una comunidad que había sufrido durante demasiado tiempo. Tras estos eventos, los Corpus lograron recuperar y revitalizar su tecnología cibernética, eligiendo nuevos líderes para continuar el legado de Parvos Granum. Los hijos e hijas de Parvos asumieron el mando, dirigiendo las diversas facciones del Corpus y consolidando el poder. Además, antiguos Orokin como Al-Adbi se unieron a ellos, aportando sus conocimientos y facilitando avances significativos. Cuando los Warframes entraron en su profundo sueño, los Corpus aprovecharon la oportunidad para expandirse rápidamente por el sistema origen. Saquearon la tecnología de terraformación de los Orokin y la utilizaron para potenciar sus máquinas cibernéticas, manteniendo fríos tanto planetas como lunas enteras para sus operaciones. Con los Tenno fuera de la ecuación, la única amenaza significativa que quedaban eran los Grinners y las cepas de la infestación que aún quedaban libres. Sin embargo, gracias a su avanzada tecnología, los Corpus lograron imponer su dominio incluso sobre los Grinners, quienes se vieron forzados a comerciar con ellos. El linaje de Parvos Granum continuó su legado, y en la actualidad el Imperio Corpus está liderado por Nef Anjo, gobernando con mano de hierro. Nef Anjo somete a aquellos que se oponen a él y realiza movimientos políticos para generar deudas entre las facciones del Corpus. Este sistema de deudas perpetúa la opresión, manteniendo las facciones subordinadas y bajo su control. ¿Les suena familiar esta historia? La historia parece repetir sus ciclos, reflejando las mismas dinámicas de poder y opresión que una vez definieron a los Orokin. Pero ¿quién soy yo para hablar de Parvos Granum? Como si lo conociera. No soy nadie para contar la historia de una persona. Es mejor dejar que dicha persona cuente su propia historia. Día tras día, trabajamos duro. Mi padre, mi hermano Claudio, cosechando granos para los Orokin. Usuraremos de la ciudad, como lo ha hecho con nuestra especie durante generaciones. Éramos jóvenes, pero el trabajo nos volvía viejos. La espalda nos dolía, las manos sangraban, el sol torturaba nuestra piel. En los peores momentos parecía que la muerte nos reclamaría antes de que terminara el día. Fue en una de esas tardes donde me tocó ser el primero en escuchar ese glorioso sonido, un susurro que procuré escuchar en una lengua no humana, sino de algo más, algo sublime, un lenguaje que entendí instantáneamente, el lenguaje del deseo. Decía: no temas a la pobreza es el suelo amargo de donde florece el deseo.
Cuando más trabajamos, más impaciente me sentía. Un fuego ardía dentro de mí. Yo quería más, merecía más. ¿Pero cómo? El susurro me inundaba por completo, más fuerte que antes, y dijo: la fortuna desprecia al hombre ocioso. La estadística de la muerte siempre sigue adelante. Y así, con apenas un susurro por guía, me enfurece la espalda, sacudí la tierra de mis manos y me fui. La ciudad, esas torres, quedé impresionado. ¡Cuán magníficas eran esos tótems de codicia construidos por esos Orkins! Construidos a costa de nosotros. Su riqueza era mi riqueza. Yo moría de hambre mientras nuestros maestros estaban satisfechos y gordos. Hicieron alarde de su riqueza, dejándola allí a disposición ajena. Invaluables piedras preciosas que doraban las puertas de las torres. Tenía miedo, pero el susurro me armó de valor. Sé envidioso, codicia, luego toma lo que deseas. Y eso fue lo que hice. Era descarado y atrevido. Ataque al mediodía. Grité: tomo lo que me debe, mientras arrancaba joyas de las puertas de sus torres y corría, pero no llegué lejos. Por mi blasfemia me arrastraron a la plaza de la torre, arrojándome al suelo frente a la multitud burlona de sirvientes Orokin que andaban por allí. Los guardias sostuvieron en alto mi mochila que contenía las pruebas de mi crimen. Me aferré a ella, decidido a reclamar lo que era mío. Me agarró del brazo, me sostuvo en alto y con un golpe de su daga de plasma me cortó mi mano izquierda. La multitud se burló, pero no entró dolor, solo claridad, pues el susurro estaba ahí conmigo otra vez y decía: el engaño es la espada de la sabiduría. Sé sabio. Quizá tomaron mi mano ese día, pero no tomaron lo que me había ganado. Me arrastré de vuelta a los campos donde colapsé ante mi padre y mi hermano. Tan cerca estaba de la muerte que recibí los sacramentos Nava. Mi hermano Claudius lamentó que un tonto, ¿cómo podría haberlos abandonado? La culpa me invadió y le pregunté al susurro: ¿acaso tiene razón? Y él respondió: cuidado con el hombre ocioso que te arrollaría de vuelta a la ociosidad. Al escuchar esto, sentí que la fuerza vital volvía a mí. Me senté. Ellos protestaron. Me puse de pie y trataron de hacerme sentar. Era demasiado fuerte. Ahora había una llama en mi pecho que no se podía negar. Moviéndome rápidamente del lecho enfermo al campo,
Caí de rodillas bajo el sol implacable. Mi pecho ardía a medida que avanzaba hacia mi garganta, quitándome el aliento. Con la muerte segura, habiéndome encontrado por fin, jadeo por última vez. Lo escupí. Una piedra preciosa roja, del rubedo más puro y claro. Ingerir esas piedras había matado a un hombre débil de voluntad, pero no a un hombre alimentado por el poder del deseo. Valía más de lo que mi familia había ganado en 10 generaciones. Sería suficiente para alimentarnos a todos durante toda la vida. Mientras miraba sus facetas brillantes, una voz familiar atravesó mi ser. La conformidad es ociosidad. El deseo inspira la acción, alimenta todos los deseos. Y así, con mi hermano y mi padre suplicándome que regresara, partí una vez más rumbo a la ciudad. En ese deseo yo era rico, pero en estrategias tenía las manos vacías. El susurro decía, el dinero engendra. Con mi joya como garantía obtuve un préstamo y con esa suma de dinero hice mis propios préstamos a los pobres como yo que deseaban más. Con cada préstamo dispensaba verdades que había aprendido del susurro. Esos hombres salieron al mundo y también hicieron sus préstamos, y su dinero también engendró más dinero. Se recorrió la voz rápidamente. Los hombres se reunían en masa para escucharme. Les conté los males del conformismo y la ociosidad y les enseñé el don del deseo. Con pesar digo que con el tiempo mi dinero se multiplicó drásticamente. Con esta riqueza recuperé todo mi cuerpo. Pero entonces llegaron las noticias. Mi padre había colapsado en el campo. Volví deprisa a la humilde granja de mi familia para estar a su lado, pero su muerte fue repentina. Claudius lloró, pero estaba comprometido con acabar con la brutal labor que mi familia y mi gente habían soportado por generaciones. El susurro lo aprobó, diciendo con claridad, la claridad y la caridad es poder, más caridad es más poder. Claudius me pidió detener mis mega excavadoras. Si construyérase una ciudad en estos campos, ¿qué comeremos? A lo que yo respondí, así como consumía la piedra preciosa que alimentó mi fortuna, nuestra gente comerá la riqueza que le he otorgado. ¿Qué de nuestra casa?, gritó, y nuestras tradiciones. Reflexioné sobre esto hasta que el susurro me dijo lo siguiente: evita el sentimentalismo, es una debilidad que ata al hombre ocioso. Creo que mi padre había sonreído con orgullo cuando destrozaba nuestra casa familiar hasta hacerla polvo. Me entristece que mi padre no viera para ver la gloria de Corpocio, la ciudad que erigí sobre nuestra miserable tierra. Los hombres con deseos siempre serán superados en número por los hombres ociosos. Los hombres de miedo
Pero el hombre pequeño nunca podrá contener al hombre fuerte y deseoso. Cumple tu deseo y los demás te seguirán. Mi regalo al futuro es una idea. La idea de que la riqueza no necesita incrustarse en los escalones más altos de la población. No, cualquier pobre agricultor puede si alimenta su deseo y aplica su sabiduría. Conseguir la fortuna por sí mismo, mientras más, mejor. Y cuando los hombres de fortuna se unen bajo un gran liderazgo, su potencial es excepcional. Justo como mi dinero reemplazó lo que me quitaron los Orokin y me hizo sentir completo de nuevo. Nuestro deseo colectivo creará un nuevo cuerpo, un cuerpo forjado de la fortuna y libre ociosidad o sentimentalismo. La nuestra es la mano dorada que codicia. Somos deseo, somos corpus.